Hola amigos, soy Walter Moncada y nuevamente vamos a desarrollar en este caso una clase sobre contenido y funcionamiento del menú de analizar de una tabla dinámica. Una vez creada la tabla dinámica, vamos a seleccionar en el menú herramientas de la tabla dinámica. Para eso vamos a emplear este archivo que vemos aquí. ¿Listo? Entonces tenemos una tabla dinámica ya desarrollada. Vemos que cuando nosotros clicamos en la tabla se crean dos menús, analizar y diseño. En las otras versiones, analizar equivale a opciones, ¿no? Partiremos de una tabla dinámica ya creada y cuando tengamos el cursor activando, o sea, encima de la tabla dinámica, se visualizará el menú de herramientas de la tabla dinámica. De lo contrario, no se puede visualizar. Si nosotros ponemos fuera el clic del mouse, como ven, desaparece las opciones correspondientes al menú de herramientas. Cuando clicamos dentro de la herramienta de tabla dinámica tenemos analizar y diseño. En las versiones anteriores, analizar tenía otro nombre, como lo acabamos de decir, se llamaba opciones. Este menú es el que vamos a explicar en los siguientes momentos. Empecemos obviamente hablando del menú nombre y opciones de la tabla dinámica. En este menú, nombre de la tabla dinámica, podemos, clicamos aquí, ¿ven? Tenemos las opciones de analizar, tenemos las opciones de diseño. ¿De acuerdo? Dentro de tabla dinámica, como pueden ver y observar, podemos poner un determinado nombre a la tabla dinámica, si fuera necesario. De lo contrario, la máquina le pone de forma automática. Por ejemplo, si yo quiero ponerle un nombre a mi tabla dinámica, simplemente clico aquí y cambio el nombre que por defecto le pone la máquina. Por ejemplo, en este caso podemos decir zonas y meses. Esa es nuestra tabla dinámica, así se va a llamar. Opciones de la tabla dinámica. Si nosotros clicamos en opciones, tenemos dos partes, opciones y generar pivot data, que después vamos a explicar. Vamos a trabajar con opciones. El menú opciones de la tabla dinámica, para acceder a ella, como ustedes pueden ver, la máquina simplemente nos muestra una serie de un cuadro de diálogo prácticamente, y es el que vamos a explicar inmediatamente. Empecemos con el diseño. Diseño y formato, como pueden ustedes estar observando allí. Se pueden combinar las celdas para elementos de fila y de columna con el objetivo de centrar los elementos horizontal y verticalmente, o bien dividir las celdas para justificar a la izquierda los elementos en los campos de las filas y columnas externas, situadas en la parte superior del grupo de elementos. Combinar y centrar celdas con etiquetas. Si se activa esta casilla, se pueden combinar celdas de elementos de columna y fila externos, de manera que puedan centrar los elementos horizontal y verticalmente. Se puede desactivar para justificar a la izquierda los elementos de los campos de columna y fila externos al principio del grupo de elementos. Observen, por ejemplo, vamos nuevamente a activar opciones y ahora decimos combinar y centrar la celda con etiqueta. Veamos cuál es el efecto acá. Noten precisamente lo que acabamos de explicar respecto a combinar, ¿no? Al clicar aquí y aceptamos, observen el resultado. ¿Eh? La máquina ubica, como acabamos de decir, si se activa, se combinan, ¿no? Entonces se puede desactivar para volverlo a justificar a la izquierda, ¿no? Simplemente entramos nuevamente a opciones, quitamos y con eso logramos el efecto anterior. Veamos lo siguiente.
Como pueden ver aquí dice mostrar campos en área de filtro de informe. Al mostrar campos en área de filtro del informe tenemos hacia abajo y luego horizontalmente para mostrar primero los campos del área del filtro del informe, de arriba hacia abajo, según se agregan los campos, antes de mostrar otra columna. Si escogemos horizontalmente y luego hacia abajo, que no está por defecto, sirve para mostrar primero los campos en el área de filtro de informe de izquierda a derecha, según se agregan a él los campos antes de continuar con otra fila. Veamos, observen este caso. Hemos creado aquí una tabla dinámica y vamos a entrar a opciones y le decimos a la máquina que queremos que nos muestre horizontalmente en 3 columnas. ¿Ok? Miren la apariencia. O de lo contrario, si podríamos decir en opciones, horizontalmente 2 filas. O vamos a dejar 2 filas acá. Observen el resultado. Es para simplemente ubicar. Veamos, seguimos. Entramos a la parte que corresponde al formato. Como pueden ver, dice para valores erróneos mostrar, para celdas vacías mostrar. Autoajustar los anchos y mantener el formato de la celda actualizada. Esta opción nos permite, por un lado, ajustar los valores de la tabla dinámica en 2 casos, cuando existen errores, y por otro, para las celdas vacías sin datos según se necesite. Para valores erróneos, mostrar cuando en la tabla dinámica sale error, si se activa esta casilla de verificación y escribe un texto cualquiera, como por ejemplo no aplicable, aparecerá en la celda en el lugar del mensaje de error. Si no se activa esta casilla, se muestra un mensaje de error. Esto solo es aplicable en los campos de valores. También puede salir un 0, por ejemplo. Para celdas vacías, mostrar cuando en la tabla dinámica tenemos un campo en blanco y se escribe un texto, como por ejemplo vacía, ¿no? Aparece en la celda, en el lugar de la celda en blanco. Esto solo es aplicable a campos diferentes a los de valores, ¿no? Se está refiriendo a este dato que ven aquí. Autoajustar anchos de columna. Al actualizar, marque esa casilla. Por defecto ya está marcada para ajustar las columnas de la tabla dinámica automáticamente al tamaño del texto o valor del número más largo. Si lo desactivamos, conservamos el ancho de la columna actual de la tabla dinámica. Mantener el formato de la celda al actualizar. Marcamos esta casilla. Eso significa que para guardar el formato y el diseño del informe, esta casilla tiene que estar activa, de manera que se utilice cada vez que realice una operación o actualización de la tabla dinámica. Si la desmarcamos, para no guardar el formato y el diseño del informe de la tabla dinámica con el libro, y utilizar el formato y el diseño predeterminado cada vez que realice una operación en la tabla dinámica. Quiere decir que si nosotros quitamos esto, la máquina pues va a poner el ancho correspondiente al de la columna. Veamos ahora la cinta totales y filtros. Clicamos aquí. Esta opción nos servirá para poder indicar en la tabla dinámica cómo queremos que actúen los diferentes tipos de filtros y totales para cada uno de los campos seleccionados. Como pueden ver, por defecto está marcado mostrar totales generales de las filas y mostrar totales generales de las columnas. Mostrar totales generales de las filas es marcar o desmarcar para mostrar u ocultar la fila total general situada junto a la última columna de la tabla dinámica. Veamos. Observen, tenemos aquí, ¿no? Voy a desactivar y le vamos a dar a aceptar, ¿no? Como ven, los totales que aparecían acá a la derecha ya no aparecen, los totales de la fila. Si hacemos lo mismo en opciones
y desactivamos los de las columnas, entonces observen, no tendremos los resultados en la parte inferior, ¿no? Podemos mirarlo como estaba antes, ¿no? ¿Observaron? Y si yo lo desactivo, obviamente ese total de las columnas no va a aparecer. Entonces, si deseamos mantener tal como estaba antes, entramos a tabla dinámica, a opciones y en totales y filtros activamos, ¿no? Y tenemos entonces los resultados como hasta ahora hemos mostrado, ¿no? ¿Qué pasa con los filtros? Veamos. ¿Ven? Como ven aquí, por defecto no está activo permitir varios filtros por campo. Si activamos esa casilla, insertamos todos los valores, incluidos los que están ocultos por un filtro. Cuando Microsoft Excel calcula los subtotales y el total general, desactivamos para incluir solo los elementos mostrados cuando Excel calcula los subtotales y el total general. Para este caso, obviamente, no vamos a poderlo diferenciar porque no tenemos valores ocultos. ¿Qué pasa con la ordenación? Cuando queremos usar listas personalizadas al ordenar, solamente tenemos que activar o desactivar esta casilla para habilitar o deshabilitar el uso de listas personalizadas cuando Excel ordena, ¿no?, la lista. Si desactivamos esta casilla, entonces mejorará el rendimiento al ordenar grandes cantidades de datos. En su debido momento esto lo vamos a tener que observar. ¿Qué pasa con la opción de mostrar? Como ustedes pueden observar, hay botones, hay títulos de campo, hay listas de campo. Entonces podemos activar o desactivar algunas opciones ahí. Mostrar botones para expandir y contraer. Se refiere a esto, por defecto está marcada. Observen estos botones que ven aquí. Por ejemplo, si quitamos estos botones para expandir y contraer, entonces ya no aparecerán y la tabla dinámica no tendrá opción a contraerse, en este caso, o a expandirse, ¿no? Pero si nosotros activamos, observen, estos botones sirven precisamente para contraer, ¿no?, como pueden ver, o expander en el mejor de los casos, ¿no?, si es que se clica adecuadamente, ¿no? ¿Ven? Si no queremos que aparezcan esos botones, simplemente los desactivamos. Veamos qué más tenemos. Mostrar información contextual sobre herramientas, ¿no? Si marcamos esta casilla, como ya está marcada por defecto, aparece la información contextual sobre herramientas que muestra información sobre el valor, fila o columna de un campo, ¿cierto? Esto muestra información sobre el valor, fila o columna de un campo o valor de datos. Si desmarcamos, esa información contextual no va a aparecer. Si queremos mostrar propiedades, que aquí está desactivado, marcamos o desmarcamos para mostrar u ocultar información contextual sobre herramientas que muestran información sobre las propiedades de un elemento. Si mostramos los títulos de campo y filtrar listas desplegables, por defecto está marcado, obviamente, es para mostrar u ocultar títulos de tabla dinámica al principio del informe de la tabla dinámica y filtrar flechas desplegables en rótulos de filas y columnas, ¿cierto? Si vemos el ejemplo,
la tabla está con la opción marcada, nos muestra los títulos y la segunda tabla vamos a desmarcarla para poder observar que no aparecen los títulos. Observen entonces, voy a quitarle esta opción y miren que estos títulos que aparecen aquí van a desaparecer en este momento, ¿no? ¿Están mirando? ¿Ven? Y si en este momento queremos activarlo, por defecto está activo, mostramos los títulos, ¿no? Entonces vuelve a aparecer los títulos correspondientes a la información respectiva, ¿no? ¿Qué pasa con el diseño de la tabla dinámica de manera estándar, ¿no? Miren, observen el resultado. La tabla común anterior, incluso antigua, ¿no? Antes, en las versiones anteriores, así se mostraba la tabla y luego teníamos que arrastrar directamente a los campos tal y como se marcaban. Ahora ya las versiones han cambiado y no necesitamos hacer eso, así que por defecto esto está desactivado. Podemos ordenar de la A a la Z o podemos ordenar de acuerdo al origen de los datos, ¿no? Estas dos opciones se excluyen mutuamente, claro está, ¿no? Una ordena los campos de dos formas distintas. ¿Qué pasa si yo quiero ordenar de la A hasta la Z? Observen el resultado, aceptamos, miren aquí, los campos de la tabla están ordenados de la A hasta la Z. Y si ordenamos según el origen de datos, por defecto está, digamos, activo eso. Entonces ordenamos según el origen de datos y tal como está el origen de datos, así igual se muestra. Bien, continuamos en el siguiente video. Hola amigos, soy Walter Moncada. Vamos a continuar con las opciones analizar de las herramientas de tabla dinámica. Veamos ahora lo que corresponde a impresión. Estas opciones se utilizarán al imprimir las tablas dinámicas y pueden ser muy útiles cuando se utilizan tablas que ocupan muchas hojas. La primera opción, marca o desmarcar, esta casilla es para mostrar u ocultar los botones para expandir y contraer al imprimir un informe de tabla dinámica. Claro, obviamente por defecto no deberían ir porque no tiene sentido que salgan los botones de expander o de contraer porque finalmente no es útil en una impresión. La segunda opción, marcar o desmarcar esta casilla para repetir los rótulos del elemento actual del área de etiquetas de fila en todas las páginas de un informe de tabla dinámica impreso. La última opción es marcar o desmarcar esta casilla para habilitar o deshabilitar la repetición de encabezados de campo, de filas y columnas y de rótulos de elementos de columna en todas las páginas impresas de un informe de tabla dinámica. Esto obviamente hay que verlo directamente con la impresión. Si nos vamos a la cinta de datos, estas opciones permiten gestionar el comportamiento de los datos que incluye la tabla dinámica, bien en conexiones con otros archivos de Excel o base de datos externa. ¿Qué implica guardar datos de origen con el archivo? Marcar o desmarcar esta casilla es para guardar los datos del origen de datos externos con el archivo con el que estamos trabajando la tabla dinámica. Esta opción es muy interesante cuando se trata de compartir información con otros usuarios que no tienen la conexión a la tabla de datos de origen que tenemos nosotros. Por ejemplo, si enviamos un informe de tabla dinámica por email, el usuario que lo recibe no puede actualizar los datos porque obviamente no los tiene, los datos de origen, pero sí puede consultar y modificar sin problema. Si nosotros habilitamos mostrar detalles, esto implica marcar o desmarcar esta casilla para habilitar la información detallada del origen de datos y a continuación mostrar los datos en una nueva hoja de cálculo. Cuando utilizamos la opción habilitar mostrar detalles, recuerde que los datos se abren en una nueva hoja y que si no nos interesa guardarlos se debe eliminar dicha hoja.
Cuando tenemos una tabla dinámica, pulsando doble clic sobre un campo cualquiera de valores, nos dará como resultado una nueva hoja de datos con el detalle de ese campo, ¿no? Por ejemplo, vamos a irnos, a ver, vamos a irnos a esta opción que dice 16.000 kilos del total de la zona. Yo le voy a dar doble clic y ustedes verán que la máquina me muestra los resultados en una nueva hoja de esa zona que acabamos de marcar. Noten ustedes que está mostrando solo la zona 1 porque hemos dado doble clic en ella. Regresemos. Por ejemplo, si yo imprimo, digamos aquí, 2500, solamente estoy marcando 2500 que pertenecen a la zona 1 en el mes 1. Le doy doble clic y ustedes van a ver que solamente me muestra enero, ¿cierto? Y obviamente la zona 1 que hemos marcado y ahí están todos los productos. Por ejemplo, si yo le doy doble clic sobre 100, que es melones, me va a dar, no olviden que la tabla dinámica está sumando todos los melones, ¿no? Si yo le doy doble clic, la máquina, bueno, en este caso solamente hay un dato, pero vamos a ver si tenemos suerte y buscamos algo que haya sumado, ¿no? De repente más datos, ¿no? Bueno, mirando la hoja de datos original, tenemos por ejemplo manzanas en la zona 1. A ver, marquemos manzanas. A ver, vamos a ver si marcamos en la tabla dinámica lo que corresponde a manzanas. A ver, queremos mostrar, disculpe, por ejemplo, este de acá, ¿no? Manzanas en la zona 1. Le damos doble clic, entonces ahí sale el total de manzanas, de ahí no interesa el mes, de la zona 1, ¿no? Eso es muy importante porque podemos extraer información, es como hacer un filtro automático sobre los resultados referentes a lo que se quiere investigar. Entonces, para esto sirven estas opciones. Vamos nuevamente a la cinta analizar en opciones. Actualizar al abrir el archivo. Marcar o desmarcar esta casilla para actualizar los datos al abrir el libro de Excel que contiene este informe de tabla dinámica. En el caso de que el origen de datos se modifique, al abrir el archivo, es muy útil que Excel nos actualice los datos que contiene la tabla dinámica de forma automática. Al pulsar la opción actualizar al abrir el archivo, recuerde que actualiza todas las tablas dinámicas del archivo que estemos utilizando. Por lo tanto, si tenemos muchas hojas en un mismo archivo, este proceso es un poco lento. La opción que dice marcar los elementos eliminados del origen de datos. Nos estamos refiriendo aquí, número de elementos que desea conservar por campo de manera automática. Para especificar el número de elementos de cada campo que se almacenarán temporalmente con el libro Excel en la memoria, seleccione una de estas opciones. Automático, el número predeterminado de elementos únicos para cada campo a determinar en Excel. Ninguno significa ningún elemento único para cada campo. No tendremos elementos al pulsar sobre el campo correspondiente. Si le hacemos máximo, el número máximo de elementos únicos para cada campo puede especificarse hasta 1.048.577 elementos, que es el máximo de filas que permite a partir del Excel 2013. Es importante y se recomienda que esta opción esté en ninguno, ¿no? Porque permite tener siempre actualizada la tabla dinámica a los últimos datos, ¿no? Entonces, bueno, eso ya es cuestión de cómo nosotros queremos manejar las opciones. Si escogemos texto alternativo,
El texto alternativo permite introducir un título y una descripción de la tabla dinámica. Este es útil solo y exclusivamente para documentar. Hay una opción que es muy útil también en este caso de las tablas dinámicas. Se refiere al menú opciones mostrar páginas de filtros de informe. Por ejemplo, si apuntamos a manzanas y le damos doble clic, la máquina me pide elegir el campo que contenga la información que quiero mostrar, ¿no? Por ejemplo, yo tengo ahí, en esta tabla dinámica, tengo el mercado, el producto y el número de mes. Supongamos que yo quisiera de manzanas mostrar qué ocurrió en los trimestres. Entonces yo le voy a dar trimestre, aceptamos y observen lo que hace la computadora. Me está mostrando la información de manzanas en el trimestre 1 y en el trimestre 2, en cada, obviamente, renglón de la tabla de cada zona. ¿Por qué razón? Eso significa que en el trimestre 1 tuvimos esta información, ¿no? Y en el trimestre 2 esta otra. O sea, obviamente al no estar esta opción, los valores se muestran independientes porque no hemos jalado trimestre, ¿no? Si hubiésemos jalado trimestre acá, estaríamos viendo más o menos el mismo resultado, pero con el campo anterior que habíamos estado mostrando. Ahora veamos algo que es muy importante, es el menú de opciones, generar, get, pivot, data. ¿Cómo funciona esto? Estamos dentro de la tabla y miramos que por defecto está activo el generar, get, pivot, data. Esta opción nos permite decidir si se puede realizar o no fórmulas fuera de la tabla dinámica, según esté o no activada, con los datos de la tabla dinámica en celdas externas a la misma. Veamos un ejemplo. Supongamos que yo quiero dividir este total general de manzanas respecto al total de la zona 1. Entonces podemos poner la fórmula en un determinado lugar y si tenemos activada la opción generar get pivots data, esta nos permite actualizar esta operación cada vez que se actualice la tabla dinámica. O sea, vamos a ubicarnos por ejemplo acá y le damos igual, construimos la fórmula. Observen, al clicar la máquina ya está poniéndome allí la importación de tablas dinámicas, en este caso de manzanas en la zona 1, y esto lo vamos a dividir entre el total de la zona 1 y obtenemos el resultado. Entonces cada vez que vamos a cambiar, si está activada la opción Get Pivot Data, se pueden realizar siempre fórmulas con datos conectados a la tabla dinámica desde una celda o de varias de Excel. Si no se quiere utilizar esta opción, hay que desmarcarla para que no actúe y poder hacer fórmulas sin que esta relación, sin esta relación, ¿no? Sino solo con las celdas. ¿Qué implica manejar, por ejemplo, dentro de la opción a analizar el campo activo? Esta opción solo se va a explicar cuando trabajamos con las otras opciones que complementan el Power Pivot, que vamos a ver más adelante. El campo activo nos indicará el nombre del campo activo donde tenemos el cursor de la tabla dinámica. Por ejemplo, en este caso yo estoy hablando de kilos. Estoy obviamente en los valores, si me ubico acá, estoy hablando del mes número, si me ubico acá, estoy hablando del campo producto. Hay que tener en cuenta que solo existen dos tipos de campos, uno de valor y otro de no valor. Por ejemplo, si nos acercamos a mercado, ¿no? Aquí campo activo mercado, ¿cierto? Es un campo de no valor. Si nos ubicamos en la zona 1, ¿cierto? La máquina me muestra que el campo activo es mercado. Si nos ubicamos en el número 500, me dice que el campo activo es la suma de kilos.
¿Por qué es importante el campo activo? Porque el funcionamiento del campo activo va a tener que ser configurado. Por ejemplo, en este momento nosotros estamos mirando que tenemos la suma de kilos, ¿cierto? Aparece como campo activo. Si yo quisiera determinar cualquier otra configuración, por ejemplo, contar, simplemente en la configuración de campo, cambiamos la suma por contar, por sacar promedio, por el máximo, mínimo, por producto. Vamos a poner recuento. Entonces aquí me dice cuántas veces se vendió manzanas en la zona 1 en el mes 1. Claro, la tabla es todavía muy baja en cuanto a cantidad de datos, por eso que se muestra allí un solo dato. También podemos clicar aquí y darle la configuración del campo de manera directa y ahí podemos cambiar, por ejemplo, el valor, ¿no? El nombre personalizado permite cambiar el nombre en una tabla dinámica. ¿A qué se refiere esto? Si ustedes observan, aquí la máquina me está poniendo el campo activo suma de kilos. Puedo yo cambiar el nombre de un campo en la tabla dinámica, teniendo en cuenta que no debemos repetirlo, ¿no? Ahora, si nosotros, por ejemplo, en la configuración resumimos valores por suma, es la suma de los valores como función predeterminada. También podemos contar, como ya lo vimos, el promedio, el valor máximo, el valor mínimo, el producto, los valores, el número de valores que son números. Si es que usamos, por ejemplo, contar números. O desviación estándar, un cálculo de la desviación estándar de una población donde la muestra es un subconjunto de toda la población. También podemos usar la otra opción, que es la desviación estándar de una población, donde la población son todos los valores que van a resumirse. VAR es la varianza, ¿cierto?, de una población donde la muestra es un subconjunto de toda la población, y VAR P es la varianza de una población. Dentro de la configuración de campo, por ejemplo, podemos escoger cómo mostrar los valores. Tenemos varias opciones, como esta sin cálculo, por ejemplo, desactiva el cálculo personalizado, es decir, no actúa ninguna de estas funciones. Si usamos porcentaje del total general, quiere decir que muestra todos los valores en porcentaje del valor total. Si mostramos porcentaje del total de columnas, muestra todos los valores de cada columna o serie como un porcentaje del total de la columna o serie. Podemos también encontrar el porcentaje total de filas, ¿no? También. Eso significa muestra el valor de cada fila o categoría como un porcentaje del total de fila o de la categoría. También podemos obtener, por ejemplo, porcentaje D, ¿no? Muestra un valor como un porcentaje de valor de elemento base en campo al base seleccionado. Y así, varias opciones. Vamos a escoger, por ejemplo, de aquí la configuración del campo y le decimos que queremos mostrarlo como un porcentaje del total general, ¿no? Como ven ahí, la máquina automáticamente ha determinado los porcentajes del total general de cada uno de los productos que allí se muestran en cada uno de los meses que allí se están mostrando. Estamos del total general, como pueden ver, las manzanas representan el 23,44%, los melones el 30,16%, las naranjas el 23,91% y las peras el 22,50%. Como ven, es una información bastante interesante, ¿no? Bastante ilustrativa, sobre todo. Y así podemos usar varias opciones dependiendo de lo que ustedes quieran escoger, ¿no? También tenemos la opción, si regresamos aquí, a darle un formato a los números, ¿no? Por ejemplo, en esta base de datos nos vamos a configuración de campo y le damos formato de número. Y aparece el formato que ya conocemos. Por ejemplo, si queremos poner contabilidad, aceptamos
y automáticamente la máquina le da el formato a toda la tabla. Eso podemos hacer con todo tipo de formatos que seguramente ustedes ya manejan muy bien dentro de las opciones que el Excel tiene. Continuamos en el siguiente video.